Tardes a todos y todas. Quiero agradecer la presencia de todos los que están presentes, todas las personas que llegaron a este encuentro, en un ánimo sostenido y sistemático de ir encontrándonos nosotros con nuevos recursos, con nuevas miradas, con nuevas reflexiones respecto de lo que hacemos en el cotidiano, en nuestro puesto de trabajo, que en este caso tiene todo que ver con la imagen y con el contenido de las comunicaciones. He estado invitando a una serie de personas que me parece que tienen un punto de vista que podría bien ayudarnos a remirar. Y a instancia de Soledad Ola, que es nuestra directora de diseño corporativo, a quien le agradezco mucho, que ella es como un pepito grillo, siempre está eh, pensando, mirando, Magda, ¿y qué tal si invitamos? Y entonces me encanta eso. Eh, Pensamos en esta ocasión invitar a, al profesor y director de la Escuela de Diseño de la Pontificia Universidad Católica, el profesor Rodrigo Ramírez. Él es diseñador gráfico y es digamos, experto en diseño de información visual y de información visual. Si yo no me equivoco, Rodrigo, si me equivoco, tú después dices tú, vas a contarnos de tus gracias, ¿ya? No, perfecto. Y fue director del Magíster en Diseño Avanzado, es un profesor que ha tenido relaciones muy cercanas con la Hong Kong Polytechnic University y con, con las la Universidad Tongji de Shanghái, ¿cierto? Así es. Y, y bueno, yo quiero lo primero agradecerte, no me cabe ninguna duda que todo lo que yo pueda decir es nada respecto de por qué no por nada estás dirigiendo la Escuela de Diseño de nuestra universidad. Así que, sin más agregar, y teniendo ya casi 80 personas en nuestro chat a la espera de ti, te dejo, Rodrigo, y nuevamente agradecidísima de lo que pueda ocurrir. Te van a llegar preguntas varias. Tenemos, no sé, creo, una media horita o algo así como para que tú puedas exponer tranquilamente y después de eso abrimos la palabra para la conversación. Les voy a pedir a todos y todas que por favor muteen sus micrófonos para que no hayan intervenciones de sonidos extra, que eso a veces nos pasa a nuestro pesar. Y te dejo la palabra, Rodrigo. Me parece que Karina es la persona que podría darte el host para que tú puedas proyectar. Sí, Ya está listo ya. lo tengo, Gracias, Karina. lo tengo listo. Bueno, gracias Magdalena, gracias a todo el equipo de la Vicerrectoría de Comunicaciones y gracias a todas y todos por estar hoy día aquí. La verdad es que me halagó mucho esta invitación y pienso que puede ser una buena instancia de conversación. Traje una presentación de hecho que es bastante corta, más bien para poder provocar idealmente algunos puntos de conversación, de discusión. Y como les suelo decir también a los estudiantes, la idea es que más que un monólogo, ojalá esto se transforme en un diálogo, en una conversación que a ustedes también les provoque, les inspire y podamos responder preguntas, pero también tal vez compartir experiencias, entiendo que este es el espíritu de esta jornada de la Vicerrectoría de Comunicación, es poder ir conformando puntos de contacto, no sé, puntos de compartidos o diferencias tal vez que podrían ser a veces saludables para marcar la diversidad. Dicho eso, quiero agradecer además, estuve mirando mientras Magdalena me introducía a toda la audiencia, lo suelo hacer, y nada, es un honor para mí poder estar hoy día conversando con ustedes veo a colegas, diseñadores, veo a comunicadores, comunicadoras, periodistas de distintas facultades,
algunos también ex estudiantes que me parece siempre como muy interesante volver a encontrarnos después de tanto tiempo. Yo, como suelo contar siempre también, y esto es una infidencia, fui en algún momento ex estudiante de Soledad Ola, sin ir más lejos, así que así nos conocimos. Bien, dicho lo anterior, entonces paso a compartir la pantalla con ustedes y voy a... denme un minuto y de acuerdo a lo que habíamos conversado, la idea es poder entender esto también como un ejercicio en donde uno expone cuáles son las pasiones, los puntos de vista, etc. Entonces, esta presentación se titula, lleva por título Pasión por representar, dar a entender, accionar y sistematizar, que eso es algo que también me interesa que vayamos viendo, revisando hacia el final de esta presentación. ¿Ven mi pantalla? Sí, ¿no? Ya, gracias, Karina. Bien, quiero partir hablando un poco desde la comunicación visual. También ahí, por ejemplo, no sé, pues, hace muchos años atrás, cuando recién llegué a trabajar a la universidad, trabajamos con el equipo de Daniela Rosenfeld en el centro de extensión, en el famoso glorioso diploma de comunicación visual. Entonces me acuerdo que en esa época nosotros veíamos temas como estos, por ejemplo, qué significa, junto al Instituto de Estética, junto a profesores y profesoras de otras unidades de la universidad, era un diploma interdisciplinario muy pionero en su época respecto a la interdisciplina, y hablábamos de estos temas. ¿Qué significa representar? Desde un punto de vista casi poético, es representar, o sea, volver a mostrar algo, volver a mostrarlo con otro lenguaje, ¿ah? Y el lenguaje visual podría ser uno de ellos, o hacer una mímica, o reiterarlo en palabras, textos e imágenes. Pero para eso también hay que entender que cada lenguaje tiene sus reglas, su forma de disponer. La gramática, por ejemplo, hila las oraciones, las ideas. En la representación visual también hay ciertas reglas, ¿ah? Hay una gramática visual, también se denomina. De hecho, hay disciplinas de estudio luego sobre cómo a veces las ideas compuestas, de alguna manera, llevan a generar, no sé, distintas maneras de mostrarse, varían de acuerdo al contexto, etc. Ahora, una dimensión que es súper importante, que en general en todos estos modelos de comunicación desaparece o no está tan visible, es la de la interpretación. Cada uno de ustedes, ahora viendo mi pantalla, tal vez se hizo una idea distinta sobre esta secuencia de figuras geométricas. ¿Por qué hay una que es azul? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es la...? Entonces, cada uno de nosotros también, y eso proviene también desde el mundo de la representación artística. Uno podría decir, oye, en realidad, mira, fui a una exposición, fui a un museo, seguí esta obra, etcétera, o asistí a esta obra, participé de ella, y me fui para mi casa con una sensación que para cada uno de nosotros va a ser distinta. Eso a veces plantea una diferencia de lo que podría ser el arte y el diseño, o sea, el arte, ¿no es cierto?, en su mirada amplia, provocar una interpretación que ojalá para cada uno de nosotros sea propia, sea íntima, sea distinta. Y el diseño de comunicación, o el diseño de la información, como vamos a ver más adelante, tal vez lo que busca sea plantear una idea que sea para todos la misma. O sea, que la interpretación sea la menos amplia posible, sino que nos conduzca tal vez a una mirada unívoca, como le llamamos nosotros. Y a veces esto es una de las cosas más difíciles, ¿ah? Más allá de si la imagen es atractiva, los medios son interactivos, etc. Una de las cosas que se deja de lado tiene que ver con la interpretación. Cada uno de nosotros tiene un universo, tiene un contexto, un momento en donde procesa la información y eso también a veces se suma. Es muy difícil, por lo tanto, llegar a producir esta interpretación unívoca. Es uno de los desafíos que a veces tenemos como comunicación y una de las cosas que más cuesta. Esto yo lo aprendí mucho, ya que me estaba acordando antes de haber llegado a la universidad, de haber conocido gente. Uno de los primeros proyectos que me tocó hacer, trabajando junto al equipo del Departamento de Estudios Tipográficos, del cual voy a hablar también más adelante,
un equipo que a esta altura, más que colegas, somos ya amigos, camaradas, digamos, de múltiples proyectos, y uno de los primeros que me tocó hacer fue el diseño de un formulario, ¿ah? Que era como una de las cosas más fome, más aburridas que a uno se le podría poner por delante. ¿Cómo diseñar un formulario? Entonces, me acuerdo que una de las cosas interesantes tenía que ver con este universo de cómo cambiar el lenguaje de un diálogo. Trabajamos con una socióloga, trabajamos con un equipo de ingenieros en transporte, y una de las aperturas que se nos dio fue a repensar no solo el instrumento, la diagramación, por así decir, del formulario, sino que cómo transformar esto en una instancia de diálogo. Y ahí recuerdo la figura de David Sless, un cientista social australiano, que justamente plantea esto. Él lo pone de manera muy divertida, él plantea esto de que muchas veces una encuesta suele ser similar a la experiencia de un interrogatorio, donde a ti te preguntan cosas, te disparan muchas preguntas, y tú tienes que responder, finalmente terminas desarrollando también dinámicas de respuesta que son vicios en las encuestas. Uno de ellos, el más conocido, es la respuesta seriada, por ejemplo, que uno empieza a responder sí, 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 acepto, 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 sin pensar muy bien en cuál es la conversación que hay detrás. Y en esta experiencia nos invitaron justamente a pensar que esto se transformara en una instancia de diálogo, más allá del diseño de instrumentos. Y se nos ocurrieron algunas ideas locas, más allá de rellenar alternativas o más allá de responder sí, sí, acepto, por ejemplo, que las personas pudieran dibujar, que las personas pudiesen tener otras instancias, por ejemplo, que el reverso de la hoja le permitiese mandarle una carta a alguien para que pudiera, por ejemplo, entre otras cosas, no sé, preocuparse de otras iniciativas que no fueran solamente las de la encuesta. Debo decir, además, debo contar el contexto, perdón. Esta era una encuesta desarrollada por un equipo de DICTUC para el Ministerio de Vivienda sobre satisfacción residencial. Entonces había muchas veces conversaciones que excedían la encuesta. Quienes procesaban después esta información se quejaban de que la encuesta venía como no respondía lo que había que responder, y finalmente terminaban como rellenando los bordes de la hoja para decirle, oiga, arrégleme los postes, la iluminación, la seguridad, instancias que ellos tampoco dominaban. Bueno, repensando el instrumento, repensando la interpretación de este instrumento, logramos bajar la tasa de errores, logramos que las personas se sintieran escuchadas. Se nos acabó, digamos, el proyecto, y al otro año las personas preguntaban, oye, pero el año pasado vinieron los encuestadores y los invitamos a tomar once, se generó toda una instancia como mucho más interesante a partir de este elemento que lo que hacía era gatillar un diálogo, gatillar una experiencia de información, y no solamente diseñar el formulario, no solamente diseñar, diagramar, como decía antes, el instrumento. Entonces, esta experiencia siempre la suelo tocar cuando uno dice, oye, ¿cómo podemos hablar de comunicación? Bueno, hablemos desde ejemplos que pueden ser muy aburridos, como el diseño de un formulario, por ejemplo. Pero no de cómo tú diagramas el formulario, qué tamaño le pones a la letra, etcétera, sino que cómo también esos instrumentos, esos soportes podrían constituir a veces también iniciativas, encendedores, por así decir, provocadores de otras dinámicas, de otras interacciones, que las personas terminen conversando en la sobremesa, por ejemplo, sería un ideal. Oye, vi esto que en realidad me provocó algo tan interesante que finalmente voy a transportar el mensaje a otras instancias. Es lo que nos pasa muchas veces, ya que poníamos antes el ejemplo del arte, es lo que nos pasa cuando una obra de arte nos vuela la cabeza, ¿cierto? Cuando de verdad terminamos hablando de la película, de la serie, de lo que vimos, de lo que no vimos, de lo que interpretamos cada uno, y eso se transforma también en un diálogo interesante. Bueno, pero a mí me invitaron aquí a hablar de diseño, entonces quiero hablar de diseño y lo que hoy día constituye hacer diseño. Diseño para la comunicación, eso también es importante, porque no vamos a hablar probablemente del diseño de las corbatas, o el diseño de, no sé, de los postes de luz de la calle, sino que vamos a hablar en términos generales, qué significa conducir una idea, y aquí ustedes pueden ver una nube de palabras, un cúmulo, en donde hoy día estos verbos, estas acciones están componiendo también lo que significa diseñar, por lo menos desde la Escuela de Diseño de la Universidad Católica nosotros las promovemos desde primer año, enamórese de los problemas, más que de las soluciones. Eso es una visión contrapuesta a lo que significaba ser diseñador en los 80, 90, fines del siglo XX, en donde el diseñador autor, los diseñadores de vestuario, digamos, tenían todo un lenguaje propio, y eso era lo que importaba. Después si la prenda era o no cómoda
para hacer las actividades cotidianas era una cosa secundaria porque yo andaba con una prenda de un diseñador o diseñadora connotada. Esa visión sigue existiendo hoy día, ¿eh? No quiero con esto, digamos, desmerecerla ni borrarla. Sigue existiendo la visión autoral del diseño, pero creo que también hoy día el diseño está para poder abordar y para poder también colaborar en instancias desafiantes del mundo, y de los mundos también que se comienzan a abrir. Por lo tanto, levantar las necesidades, observarlas, empatizar con alguien, con un grupo. Oye, ¿cómo hacemos para comunicar esto de manera distinta? Hablemos el mismo lenguaje de los millennials, por ejemplo. Recuerdo que hace unos años atrás un proyecto también que me voló la cabeza, trabajando con estudiantes, tenía que ver con cómo armar estrategias de comunicación visual para grupos, tribus urbanas, por ejemplo. Y algunas de las más interesantes tenían que ver con cómo tú diseñabas, por ejemplo, información para los otakus, que era, me acuerdo, una de las tribus urbanas, no sé si existen todavía, y era una cosa completamente distinta. O sea, uno podía trabajar con los mismos mensajes, pero la manera de expresar esos mensajes era completamente distinta, sintonizada. Entonces, esto de observar, resolver y sistematizar, hoy día la verdad que también se complejiza. ¿Cómo no solamente le damos forma a las ideas, sino que también cómo, por ejemplo, las testeamos? ¿Cómo evaluamos que sean las mejores ideas? ¿Cómo le damos valor, no solamente desde el punto de vista comercial, sino que le damos valor en el sentido de que es un mensaje valorizado por las personas, entre otras cosas porque habla tu idioma, entre otras cosas porque, no sé, pues, piensa como tú? O sea, creo que ese tipo de empatías hoy día son súper importantes y súper necesarias también para poder finalmente cumplir con algunas de las metas que se le piden a la comunicación, y es que transfiera ideas, hágalas adoptables, ojalá que todo el mundo termine como ayudándole a usted también a transmitir lo que usted quiere transmitir, lo que usted quiere comunicar. Eso, la verdad es que hoy día nos damos cuenta que desde el diseño la visión colaborativa suele ser a veces súper importante, más allá, ¿no es cierto?, de la imposición de un mensaje, que muchas veces lo que se espera es que los mensajes sean como elocuentes, sean como, eso es lo que hay que hacer ya, eso es lo que nosotros obedecemos. Y ese paradigma vertical, la verdad es que hoy día es bastante más disipado, es bastante más amplio. Bueno, quería contarles también un poco sobre cómo hemos actuado, cómo hemos trabajado, ¿no es cierto?, como les decía antes. Hace algunos años atrás, unos 5 años atrás, nosotros trabajamos con mi socio y colega acá en la escuela, Francisco Gálvez, en el desarrollo de esta tipografía que ustedes la ven todos los días en la universidad. La tipografía se llama Incipit, es un nombre en latín para denominar a los campus, etcétera, y es una tipografía, es una fuente, no tiene variantes, sino que más bien es porque está pensada para un contexto de señalización. Entonces diseñamos en ese momento, junto al equipo de comunicaciones, este sistema tipográfico y este sistema de pictogramas que también uno lo puede ver aplicado a veces en las señalizaciones. Es algo que está ahí todos los días, discreto, pero me sirve hoy día también como ejemplo. De hecho, fui a sacar estas fotos esta semana aquí en el campus todavía, como con la gente volviendo, para contarles y para hablarles un poco sobre otra de las cosas que me parece importante, sistematizar. ¿Cómo hacemos también para que lo que comunicamos no sea un mensaje por aquí, otro mensaje por allá, hoy día de esta manera, mañana de esta otra, sino que también uno pueda tener una sistematización? Y el ejemplo ahí de la derecha, donde dice sala refectorio, es un buen ejemplo también de cómo a veces la reacción puede ser como asistemática, o sea, en el fondo un papel pegado al lado de una cuestión como... Entonces, ¿por qué no diseñar sistemas más que diseñar la solución misma? Yo, dedicado al diseño de información hace muchos años ya que venimos repitiendo esta suerte de mantra, no diseñamos señaléticas, diseñamos sistemas de información. Y la señalización, el soporte, lo que va en la pared, debiera ser sistemático. O sea, el letrerito que está abajo, el papelito pegado, ojalá hubiera sido pensado y diseñado también bajo la lógica de cómo se comunica la universidad dentro de sus espacios públicos, por ejemplo. Entonces, no quiero aquí hacer una crítica, tengo conflicto de interés porque yo trabajé en este proyecto, pero sí creo que es importante de todas maneras mencionar que como ejemplo de sistematización muchas veces nosotros nos encontramos con distintos lenguajes, distintas formas, distintas maneras de decir las cosas,
y eso a veces también es un problema en cómo optimizar la comunicación. Bueno, también contarles que para mí ha sido siempre muy importante dentro de esta lógica de cómo diseñar la información, la empatía, lo que mencionaba antes, la sistematización, el trabajo con estudiantes. Y aquí quería ejemplificar estos dos casos. A la izquierda, el proyecto de título de Paula Jaramillo, ya hace muchos años atrás, que se tituló en esa época con un mapa para que las personas que viajaban en el metro, no videntes o en situación de discapacidad visual, pudiesen acceder a la biblioteca. Esta, cuando ustedes pasan en el metro, ¿no es cierto?, dice Metro Manuel Montt, ¿no es cierto? Ese es un mapa de ese sector, de ese barrio, el que ustedes ven a la izquierda, que está pensado como una especie de guía de bolsillo para que la persona pueda también acceder a otros espacios. Bueno, eso era un diseño muy de los 2000, ¿ah? Vamos a diseñar un mapa, una cosa en particular que permita que un grupo de personas pueda acceder. Yo diría que pasar a la visión sistemática tiene que ver con este otro ejemplo de la derecha. Este es Ecotipos, que es un sistema de iconografía, pero también de etiquetado y de transmisión de información en esa época bastante pionero, yo diría también para su época, porque pensaba justamente en interacciones sociales, que las personas pudiesen, por ejemplo, no sé, imprimir la etiqueta y ponérsela a sus propios productos, etcétera, para poder indicar cuán ecológico era ese producto o ese elemento que uno tenía, por ejemplo, en su casa. Entonces, estaba pensado desde la lógica de alguien que hacía mermeladas en su casa y se las distribuía a su familia, pero también pensado en la lógica de la producción industrial, de alguien que podía ir, ¿no es cierto?, y decir, oye, adoptamos esta metodología gráfica para poder transmitir que nuestros productos son ecológicamente, cumplen con esto. Entonces, los ecotipos era un proyecto como bien pionero en su época, de cómo sistematizar esta comunicación en ese momento ecológica. Ha pasado harto tiempo, se han transformado algunos de estos temas emergentes en urgencias, y ahí digo, esta semana, digamos, ha aparecido el lunes el reporte de la ONU, donde dice, oye, tenemos 0 años para reaccionar a esto, entonces tenemos que avanzar de manera urgente también en la sistematización. Y bueno, y hoy día también el diseño, cómo ayuda a construir la inclusión, cómo ayuda también, por ejemplo, como dice el ejemplo de la izquierda, a construir vida de barrio, por ejemplo, sistemas que permiten que las personas se puedan autoorganizar. Este es un proyecto ya del Magíster en Diseño Avanzado, del MAA, desarrollado por la hoy día colega graduada Abril Salas. Y a la derecha, otro proyecto precioso que presentó el año pasado Lisbeth Bravo, sobre un sistema de educación que incluye a los migrantes haitianos, por ejemplo, dentro del esquema de la Junji. Este es un proyecto que además fue adoptado por la Junji. La Junji dijo, en realidad, esto era una urgencia que nosotros teníamos, estábamos invisibilizando a un grupo de personas y con esto podemos comenzar a incluirlos. Entonces, creo que también hoy día es súper interesante, los soportes tecnológicos, las plataformas nos permiten también generar una inclusión más dinámica. No es solamente, oye, se imprime el libro y ese libro queda, ya tienes que aprender a leer para acceder a él. Hoy día la verdad es que con la multiplicidad de soportes que tenemos, con la disponibilidad de tecnología, esquemas como el open source, por ejemplo, la fuente abierta, el licenciamiento abierto, la verdad es que tenemos hartas instancias para poder continuar y trabajar. Bueno, voy a aprovechar de hacer clases también. Esta es una diapositiva directamente desde mi curso de diseño de información. Diseñar la información, nosotros la resumimos en estos 3 pasos que ustedes ven ahí en esta escalera muda. Uno de ellos es visualizar o ver, el segundo es entender cómo se comprende o qué se comprende la información, y el tercer escalón sería el aplicar. ¿Qué hacemos con la información? ¿Qué decisiones tomamos? Entonces, visible por un lado, sería lo obvio, lo esencial, que sea un mensaje visible, que sea entendible, y que sea accionable. Creo que eso son como, por eso yo digo el mantra, mis estudiantes lo conocen como el mantra del ver, entender y aplicar. Cómo en 3 pasos nosotros podemos, ¿no es cierto?, abarcar todo este proceso de diseñar la información. Yo agregaría estas notitas que están abajo, centrado en necesidades, por ejemplo. Diseñar la información, por lo general, no es gratuito, no es algo como que uno dice, oye, diseñé la información porque pensé que ustedes tenían información, no, o que necesitaban información. En general, las necesidades están, es cosa de activarlas, salir a detectarlas, observarlas. Puede ser sistematizable, entre otras cosas, por lo que he mostrado hasta ahora, porque tiene múltiples soportes. Y también este es un paradigma de cambio hoy día.
el diseño de la información siempre se puede medir y siempre se puede mejorar. Esto de la interpretación que yo partí haciendo, planteando al inicio, ¿cómo son las interpretaciones? ¿Estamos llegando al público adecuado? ¿Están entendiendo lo que queremos que entiendan? ¿Están haciendo las cosas que efectivamente nosotros quisiéramos que hicieran? Eso es súper manejable también, es una de las instancias que por lo general es las primeras que se caen en los presupuestos, en las cartas Gantt, porque nunca hay tiempo para testear, nunca hay tiempo para evaluar. Y a veces hay proyectos que van condenados al fracaso, que uno dice, pucha, en realidad nunca pudimos saber si los usuarios finalmente querían o lo necesitaban, o lo entendieron, o lo encontraron valorable. O sea, ahí también eso es súper importante para poder avanzar. Tenemos experiencia en esto. El año 2014, 2012 en realidad, diseñamos las tipografías y el nuevo estándar de señalización carretero. Tuvimos que esperar 3 años, al 2014, 2 años en realidad, perdón, para medirlo. Tuvimos la rara posibilidad de medir y que conductores condujesen en carretera, en donde nosotros teníamos señales hackeadas, con señales con nombres inventados, para que pudieran decirnos si efectivamente esa letra, esa tipografía era más legible o no. También con el equipo del Departamento de Estudios Tipográficos de acá de la escuela hemos trabajado cerca de 10 años, hoy día menos porque ya el sistema está en funcionamiento, con el sistema de transporte público Santiago. O sea, pasamos de algo que se llamaba PETUS a algo que luego se llamó Transantiago y que hoy día se llama Red. Dentro de ese escenario de cambios, y que además ha sido un proyecto siempre polémico, no pasa la micro, etc., una de las cosas que llegó, se instaló, fue un aprendizaje rudo, entre ellos también un aprendizaje rudo para nosotros como equipo de diseño, pero una de las cosas que en general los y las usuarias del transporte público de Santiago aprendimos es que hay una interfaz hoy día para navegar en la ciudad. Mapas, sistemas de información, y eso solo nos ha demostrado la necesidad que a veces tienen los sistemas de información, y es que ojalá vayan cambiando en la medida que las necesidades vayan cambiando. Esta imagen, la que está abajo del 2007, con un señor de la tercera edad que está ahí con su dedo, ¿no es cierto?, tratando de averiguar cuál es la micro que le sirve, hoy día está reemplazada por dispositivos móviles y aplicaciones en donde uno puede ver el recorrido casi como en tiempo real, si viene la micro, cuánto tiempo falta, etc. Entonces, también eso es interesante desde el punto de vista de la sistematización, cómo nosotros también vamos adecuando las plataformas y vamos adecuando las soluciones a aquellas instancias, interacciones que surjan en el tiempo. Bueno, y para ir finalizando, aquí voy a pasar muy rápido porque este es mi proyecto actual. Yo hoy día, probablemente algunos y algunas de ustedes lo conozcan, desarrollamos desde hace ya 5 años, cumplimos ahora en julio, este set de símbolos para situaciones de riesgo y emergencia. En un país como este, ¿no es cierto?, es probablemente una necesidad siempre latente. Tratamos de ver también cómo podíamos envasar pequeñas necesidades de información, y nos pareció siempre que los pictogramas, los iconos, los símbolos podían ser una solución interesante. Bueno, en paralelo al diseño gráfico, al diseño visual, hemos desarrollado distintas instancias de evaluación, de testeo. O sea, nos parecía también clave en un proyecto como este de comunicación, saber si efectivamente estábamos comunicando. Entonces, desde ahí ustedes pueden ver a la Fran, una de las primeras ayudantes que tuvimos en el proyecto, armando unos prototipos para ver, oye, podríamos medir tamaño, distancia, legibilidad. Y después a la derecha vemos un usuario anónimo que está en una situación colaborativa, pegando stickers de colores para ver cuál de esos símbolos es el preferido. Entonces nos dimos cuenta que también podíamos ampliar esto al contexto de la investigación, la gestión del riesgo, el diseño en la emergencia, y por lo tanto habríamos toda una instancia de colaboración nacional, internacional, etc. Aquí me salté, perdón, esta es la que quería mostrarles. Empezamos a desarrollar talleres con colegios, talleres con grupos, en lugares como Talcahuano, Santiago. De hecho, esa imagen que aparece, la segunda arriba, es el centro de extensión, es la sala de exposiciones, en donde fue adecuado en algún momento para una exposición de umbrales de las facultades. Y bueno, nos invitaron a nosotros como Proyecto Gimil a armar una dinámica. Un día viernes a las 7 de la tarde, nos dieron el peor horario que nos podían dar, sin embargo hicimos una actividad maravillosa con las 25 personas que llegaron a esa hora y ese momento. Y nos damos cuenta también de que el tema es bien relevante a nivel internacional. En las imágenes de abajo pueden ver ustedes los talleres presenciales en México 2018
y en China en el año 2019, previo a la pandemia. También el año pasado, gracias a Fondar, nos pudimos adaptar al contexto pandemia y desarrollamos un software. O sea, en el fondo, como no podíamos ir a los colegios, no podíamos trabajar con las personas en el lugar, lo que hicimos fue diseñar un videojuego que permite que las personas puedan construir, como si fueran piezas de Lego, sus distintos símbolos y señales, y de esa manera generar las mismas instancias de diálogo, provocación, creatividad desatada, etc. A la izquierda vemos un recuento en un GIF animado de todos los talleres que hicimos con colegios municipales de la región del Biobío, y a la derecha, el último taller hecho en abril de este año a un grupo de estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Católica del Perú, con quienes además hemos ido encontrando puntos de encuentro, puntos de vinculación bien interesantes. Bueno, este es un proyecto que además tiene un alcance internacional, entonces aquí ustedes están viendo todos los tests que aplicamos solo el año pasado para medir el significado de estos símbolos. Si alguien se anima y saca su teléfono en este momento, en ese código QR que está abajo, puede entrar al test. Entonces nos damos cuenta también de que todas estas plataformas, más allá del voy a comunicar a través de un símbolo, de un monito gráfico, de un lenguaje visual, van generando también instancias de interacción para poder comunicar y llegar finalmente con distintas maneras de transmitir los mensajes. A nosotros lo que nos interesa es que las personas puedan finalmente preparar, prevenir las situaciones de riesgo que en un lugar como este seguramente van a ocurrir. ¿Cómo lo hacemos? Usamos iconos como un pretexto, como una especie de excusa, como una especie de chiva, ¿no es cierto?, creativa, obviamente, para poder producir este tipo de interacciones. Y de paso, vamos generando también instancias de colaboración. Colaboramos con OpenMoji en Alemania para que estos se transformen en emojis para la emergencia. Pero también hacemos stickers de WhatsApp y de Telegram, y hacemos esta pieza que está a la derecha, que es pensada para Instagram y para otras redes sociales, que son lo que hemos llamado los InfoKits. En los InfoKits, un detalle muy bonito que me encanta contarles, es que en vez de la posición hegemónica de la señalización en inglés y en español, lo que hicimos fue empezar a traducirlo en náhuatl mexicano, en mapudungún, en criolla haitiano, en guaraní paraguayo, y hemos ido generando unas redes de colaboración maravillosas de personas que dicen, oye, nunca había visto información visual en mi idioma, lo encuentro así como mágico. Bueno, y es simplemente articulando redes de colaboración en donde, de nuevo, como decía antes, los símbolos son una excusa para poder transmitir distintas tipologías de mensajes. Eso, generamos por lo tanto también en la Escuela de Diseño una línea de trabajo, de investigación, que se llama Diseño para la Emergencia. Ustedes la pueden reconocer. Aquí hay una colaboración de la escuela con el CIGIDEN, con el Centro de Investigación para la Gestión de Desastres, y esto también nos permite, obviamente, mostrar de manera muy orgullosa el trabajo de nuestras estudiantes y de nuestros estudiantes en sus proyectos de talleres, proyectos de título, proyectos de magíster relacionados con la dinámica. Así que eso, si puedo hacer un resumen, perdón, me salté de nuevo, es una frase, que ya la he dicho a lo mejor muchas veces en esta presentación: diseñar la información involucra, por lo tanto, aproximaciones sistémicas. Ahí yo fui también corrigiéndome en vivo, en las que se aplican métodos multisensoriales. Eso también no lo alcancé a decir hoy día en el apuro. Visual, pucha, es lo que, claro, yo representaría lo visual, me encanta lo visual, pero ¿por qué no lo auditivo? ¿Por qué no lo oral? ¿Por qué no lo verbal? Para alcanzar no solamente una comunicación, sino que también una experiencia de comunicación óptima. O sea, que sean los usuarios los que finalmente nos digan, oye, en realidad me llegó tu mensaje, lo encontré significativo, relevante, y pucha, no me di ni cuenta y cambié mis hábitos y probablemente, no sé, me lavé las manos más seguido, mantuve distancia social, y nada, pues, me vacuné, por poner un ejemplo muy propio de este tiempo. Así que sus preguntas y comentarios son bienvenidos. Creo que estuve muy bien además en el tiempo, Magdalena, así que quedo aquí abierto. La verdad es que si alguien tiene cualquier otra instancia para comunicarse, para preguntar, para seguir el diálogo, ahí está mi mail, y bueno, obviamente estamos aquí muy ubicables desde el punto de vista de la escuela, la facultad, al resto de la universidad. Así que muchas gracias por su tiempo y generar una instancia de diálogo ahora también para no sé, si hay preguntas, si hay comentarios de parte de ustedes. Voy a dejar de compartir la pantalla.
Ay, Rodrigo, qué entretenido todo lo que planteas y todo, y tan cercano y tan en el hoy instalado, ¿no? Yo tengo una pregunta, pero le vamos a dar la palabra a Roberto Cárcamo, que tiene una de manera inmediata y me da la impresión de que me ganó el quien vive. Yo tengo la sensación de que él levantó antes la mano de mi idea. Así que le vamos a dar la palabra a Roberto. Gracias Magdalena, gracias Rodrigo por la presentación, así que súper útil para el trabajo que hacemos. Yo trabajo como periodista acá, encargado de prensa en ingeniería, y te quería pedir como una orientación, un consejo en base a tu experiencia. Nosotros trabajamos mucho compartiendo comunicados generalmente con fotos, cuando tenemos algún recurso también, video, pero siempre hemos intentado en algún minuto trabajar con infografía. Yo creo que eso puede ser bastante atractivo. Me llamó mucho el tema de estas gráficas de emergencia, así que también estamos colaborando acá con el Instituto de Resiliencia ante Desastres, y ellos precisamente también están trabajando mucho en distintos temas, y esto lo encontré sumamente novedoso, se lo vamos a compartir, por supuesto, y yo creo que puede ser bastante bueno porque están trabajando además con colegios. Entonces, esa experiencia puede ser bastante positiva, pero el punto es cómo de repente uno puede incorporar, cómo comunicar información a través de infografía. Yo creo que tenemos muchas cosas que hacen los académicos acá, que a veces cuesta explicar, y claro, a veces una foto nos ayuda mucho, pero quizás podríamos también poder contribuir con eso. Rodrigo, no sé si quieres recibir todas las preguntas y contestarlas todas después o prefieres ir una por una. Me gustaría poder agruparlas, sin embargo, en este caso a Roberto me gustaría decirle, sí, tienes toda la razón, Roberto, hoy día tal vez uno de los mejores ejemplos de integración modal, de integración de plataformas, sea la infografía, la información, ¿no es cierto?, visual, integrada, incluso yo diría con animación, con sonido, no solamente con gráfica y texto, sino que integrada desde el punto de vista de las plataformas. Nosotros tenemos, de hecho, el próximo miércoles una charla sobre nuevos caminos para la infografía, pensando justamente en cómo esto se puede llevar, porque hasta yo diría los 50, posterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta la erupción ya de la gráfica digital, la infografía era como un reducto del periodismo, del periodismo gráfico, como se le llamaba. Por lo tanto, estaba pensado en los diarios, en las publicaciones. Sin embargo, como tú bien dices, hoy día es una herramienta fundamental. La crisis COVID o los comunicados, por ejemplo, de la mesa COVID de la universidad, son muy infográficos y esa es una de las cosas que uno agradece muchas veces. Así que, solo para comentarte eso, ahí atento a las redes de la Escuela de Diseño, porque sí, de todas maneras la infografía hoy día es un gran camino. Magdalena, ahora recibo varias preguntas, pero me parecía súper importante comentarle esto a Roberto. Gracias. Ya, lo primero decir que la Constanza le mandó inscripciones de la charla de infografía por si les interesa, mandó de manera inmediata el link, así que ya pueden incluirla en su agenda de la próxima semana. Eso por una parte. Y lo otro, y en lo personal, Rodrigo, hay dos cosas que tú nombras al pasar y que me gustaría que tú pudieras expandir un poco más la idea. Una, que me parece de toda pertinencia, el tema de problematizar frente a esto, cuando tú recibes una información de parte de alguien que demanda esta necesidad de diseño. ¿Qué pasa con eso de problematizar? Eso que me encantaría que lo pudieras, digamos, abrir como idea. Y lo segundo que me parece súper interesante también es cómo dialoga esto con la digitalización. Porque por una parte uno piensa que todos estamos más subidos a lo digital y por lo tanto todo se hace más fácil. El tema es que tú mostraste una imagen en la que hay una persona mayor que está con su dedito siguiendo el viejo y peludo sistema del papel que está pegado a, no sé, un paradero, ¿no? Entonces, uno dice, no, no todos tienen diálogo con la digitalización, no obstante, todo se está subiendo a la digitalización. Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que están en el rezago? Es decir, que no están dialogando con ese lenguaje. Esas dos preguntas tenía para ti. Gracias, Magdalena. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta o se quiera sumar a las de Magdalena. Vamos a ver si alguien está en el chat preguntando. A ver. Alguien que dice genial inscrito, yo sí. ¿Qué significa yo sí? ¿Qué es yo sí? A ver.
Alguien que diga Yo. dígale con su palabra. Francisco Cataldo, de Filosofía UC. Gracias por decirnos desde dónde vienes. Francisco, nos sirve a todos. Muchas gracias. Mira, me llamó harto la atención ese mismo ejemplo que mostraba, porque es súper habitual en todos lados que la comunicación, en este caso con recursos gráficos, tiende a tener ciertos patrones y está institucionalizado y tiene su tipografía y todo, pero muchas veces el día a día hace que algunas necesidades de informar cierto tipo de cosas dentro de, en este caso, en institutos, facultades, son más rápidas. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto de estas necesidades que son ágiles del momento, que son muchas veces urgencia, versus como lo aparatoso que podría llegar a ser acudir a medios institucionales para tener soluciones gráficas oficiales? En el fondo, para evitar no tener estos papeles colgando cuando hay señaléticas debidamente trabajadas por el área de ustedes, en el fondo. ¿Cómo ven ustedes esa dinámica, esa realidad, esas cosas que pasan en el día a día en las organizaciones? Parece que no hay otra pregunta a primera instancia. Ya. Bueno, voy a ir entonces por orden. Lo primero que pregunta Magdalena sobre la problematización es bien fundamental. Antes de partir desde la solucionática, como dicen algunos colegas, primero observen el universo de problemas que usted tiene, porque esa visión a veces nosotros somos como atropellados, queremos, oye, ya, mira, se me ocurrió algo y lo parto probando al tiro, pero no significa que tengas la razón. Puede ser muy poco significativo para el grupo de usuarios finalmente. Y ese es un paradigma que sin duda que hoy día hay que cuestionárselo. ¿Por qué yo voy a ser un iluminado, que me cayó un rayo de inspiración y logré, digamos, resolver la vida de miles de personas? Muchas veces hay que ponerle pausa al proceso creativo, que el que a todos nos gusta, lo pasamos bien, etcétera, y problematizar, enamorarse, como decía antes, de los problemas, ver bien cuáles son las necesidades que hay finalmente. Entonces, eso es bien fundamental. Nosotros lo hemos aprendido también, ¿eh? No digo aquí que los diseñadores lo traigamos en el chip, muy por el contrario. Esta visión, ¿no es cierto?, como decía recién, caricaturizada del diseñador autor, del diseñador iluminado, es una visión que también hoy día creo que es importante, no sé, cuestionarla, como digo. Existen disciplinas, existen metodologías para problematizar, o sea, para todo lo que está antes de las ideas, antes de la ideación. Y algunas de ellas son bien interesantes, ¿eh? Detección de necesidades, procesos de inducción de problemas, bueno, por supuesto los clásicos, entrevista, observación, esta cosa de seguir a las personas para ver qué hacen, muchas veces ya está más que dicho, más que probado esto de que yo podría decir algo y después hacer exactamente lo contrario en la práctica. Eso, entonces, es súper interesante, digamos, antes de ponerse a diseñar, problematizar. Ese sería el comentario. Después, este diálogo con la digitalización, sin duda que también es un súper desafío. Yo aquí, por favor, no quiero dar la impresión de que soy una especie de paladín de lo digital. Me encanta lo análogo, creo que al final las experiencias están compuestas de muchas variables, y obviamente que esto se acerca más a lo híbrido, ¿no es cierto? El papel anotado, ¿no es cierto? El reverso del boleto micro, aunque ya no existe el boleto micro, pero siempre nosotros vamos a confiar en aquello que podemos dominar, que podemos manejar. Entonces, pienso que justamente cuando uno, por ejemplo, trabaja con grupos específicos, adultos mayores, ya que salió el ejemplo, pero podría haber otros grupos específicos, migrantes, como poníamos ahora, o lo que se llama en el mundo del diseño los usuarios extremos. Es súper interesante también empezar a mirar cuáles son, entre otras variables, sus prácticas digitales. O sea, qué es lo que ellos esperan de la tecnología, o qué es lo que ellos esperan de la tecnología digital en particular. Hace poco la Javiera González, que es una estudiante que se acaba de graduar este semestre, trabajó todo el semestre de manera además online, remota, con adultos mayores, viendo cuáles eran sus usos de WhatsApp, por ejemplo, o sea, yendo como a la tecnología. El celular para algunos grupos toma sentido,
solo porque pueden acceder a WhatsApp, porque se pueden comunicar con su familia, porque pueden grabar audio, porque pueden mandar fotos. Entonces, a veces la tecnología también es un medio para darle sentido a ciertas dinámicas de interacción. Y pienso que eso es súper importante también como estudiarlo, no solo para forzar una digitalización, sino que también para poder acceder y entender cuáles son los límites y características que esto puede tener. Le voy a pedir a Carolina, perdóname, Rodrigo, Carolina, que si puede, Carolina Durán, eso, porque sonaba súper fuerte. Perdón. Tranquila, no te preocupes. Seguimos, Rodrigo. Sí, es una oportunidad para la inclusión. Y sobre lo que mencionaba, no nos dé el nombre, Francisco, perdón, ahora recién, mira, bueno, hoy día yo puse el énfasis sobre la sistematización. Es súper interesante hoy día lo que está pasando con el mundo de los sistemas de diseño, los design systems. En inglés siempre como que aparece esta cosa como primero. Los sistemas de diseño son plataformas muy flexibles que entre otras cosas han venido a reemplazar los manuales de marca, los manuales de norma, y claro, en el fondo son plataformas por lo general digitales, pero también existen de manera analógica, para que grupos específicos dentro de una organización puedan adaptar a sus necesidades de comunicación. Son muy usados, por ejemplo, en el estudio de las experiencias de usuario. Los design systems o los sistemas de diseño suelen ser una paleta finalmente de posibilidades, para definirlo a lo mejor de una manera un poquito más abierta. Y obviamente que incluye cómo reproducir ciertos mensajes, qué tipografía usar, cuáles son los colores, cuáles son el tipo de imágenes, pero de una manera yo diría también más abierta. De hecho, bueno, promotores de los sistemas de diseño han sido los gigantes tecnológicos. Si uno va a Material, por ejemplo, que es la biblioteca de sistemas de diseño de Google, se va a encontrar con que es un mundo de inspiración también, en donde te incluye todo, te incluye el tono de voz que tienes que usar, dependiendo de la organización que tú eres, o si quieres hablarle a cierto usuario específico. Tal vez llega el momento, ya que estamos aquí hablándolo en el contexto de la universidad, de que nuestra universidad, más que solo un manual de marca, tenga tal vez un sistema de diseño que permita que muchos distintos grupos dentro de la universidad se puedan adaptar la comunicación. Yo creo que esa es una tendencia hoy día súper marcada. Eso me parece súper interesante, Rodrigo. Desafío para nuestra área de diseño corporativo. No, súper de broma. Oye, tengo a la Romina de la Sota que tiene una pregunta, luego Valentina Díaz que tiene una duda, llama ella, y después de eso Francisco Cataldo que hace dos comentarios, dice en el fondo es como incluir a la gente en los sistemas de diseño para que las necesidades de comunicación puedan ser resueltos de manera coherente en lo institucionalizado. Y por otra parte dice, en muchas partes está todo establecido con manuales de marca, pero nunca ponen a disposición de sus unidades las tipografías y recursos gráficos como plantilla. Ahí nos puede llegar un palo porque nosotros hemos hecho todo lo posible por distribuir, pero siempre hay alguien que no le llegó. Bueno, entonces le doy la palabra a Romina y luego a Valentina Díaz. Hola, felicitaciones, Rodrigo, ha sido muy interesante. Mientras ibas hablando y mostrando, lo único que yo quería era saber cómo había sido el proceso hablado y el proceso ejercitado de llegar a cada uno de todos esos iconos. Da una curiosidad gigantesca, muy interesante. Yo tengo una pregunta que no sé si tendrá una respuesta práctica e inmediata, pero pensando que somos unidades como pequeñas, ¿no es cierto? Y que trabajamos varias personas de distintos ámbitos juntos, el peso recae en la diseñadora del equipo, en el caso mío del Instituto de Música, en la Mari Paz Albornoz. Ella propone, podemos trabajar con ella, quizá uno le podrá aportar algo, pero el resultado mismo, ¿tú conoces experiencias de prueba, por ejemplo, usando redes sociales o haciendo pequeños grupos de personas voluntarios? ¿Se te ocurren experiencias de prueba con la percepción del usuario en que uno pueda tener esa información que se hayan desarrollado en algún lugar? ¿Nos podrías orientar un poco? Porque sería súper interesante hacer ese ejercicio, si es posible, si conoces experiencias de ese tipo. Muchas gracias. Rodrigo, no sé si quieres que te hagan todas las preguntas y después respondes. Sí, yo prefiero en realidad. Gracias, Romina. Después de eso está Valentina Díaz y después Javi Contreras, que también tiene su manito levantada. Ya. Hola a todos, aprovecho de saludarlos también, de darle muchas gracias a Rodrigo por la presentación, estuvo súper buena. Yo soy diseñadora de comunicación visual del UTEM
trabajo en el área de difusión de acá de la universidad. Y la duda en realidad era un poco con lo mismo que estabas comentando justo también ahora, que es sobre teniendo en consideración que la realidad nuestra como trabajadores de la UC, tenemos como un público muy variado. Entonces tú hablabas como de repente de sistematizar de alguna forma la comunicación que tenemos con nuestros usuarios, pero en realidad en la universidad de repente pasa que hay públicos muy distintos. O sea, en nuestra área trabajamos directamente con escolares, o sea, gente que está en enseñanza media, segundo, tercero y cuarto medio, y de repente siento que no sé cómo poder sistematizar eso de que la gráfica o no sé, la forma en que comunicamos las cosas sea de una misma línea, como para todos, pero que a su vez considere el usuario, porque en realidad es súper importante el usuario cuando uno diseña algo, porque eso también nos va a delimitar mucho en qué elementos vamos a usar, cómo vamos a comunicar el mensaje o en qué plataforma lo vamos a hacer. Entonces, ¿hay alguna forma de que esto se pueda como sistematizar, entendiendo esto como a nivel general de la universidad, pero que a su vez considere que hay usuarios de repente muy distintos para cada área? Eso. Buenísimo. Gracias, Gracias, Valentina. Y a Javi le vamos a pedir que... Sí, hola, bueno, me sumo a las gracias de todos, que en verdad estuvo muy buena la presentación, es algo súper interesante. Mi pregunta es como un poco entre comentario y pregunta, porque bueno, yo trabajo para un proyecto del Centro de Políticas Públicas, que es Tenemos que hablar de Chile, y este miércoles recién lanzamos un chatbot que tiene relación con la Convención Constitucional. Entonces, digamos, para que las personas se puedan informar, para que puedan participar, se van a sistematizar las preguntas. O sea, perdón, las respuestas de las personas a las preguntas, también para que conozcan el proyecto. Y nosotros, por ejemplo, en la etapa del desarrollo del chatbot, bueno, en general lo usamos nosotros entre el equipo, pero mi pregunta es cómo ahora que lo lanzamos y la gente está pudiendo interactuar con esto, ¿cómo podemos sistematizar de una manera como óptima ese feedback del usuario, que creo que es lo más importante para poder ir mejorándolo? Y obviamente voy a aprovechar de hacer un poquito de spam y les voy a mandar el chatbot por el chat de Zoom para al quien quiera sumarse, los invito. Está muy entretenido, así que eso. Buenísimo, gracias, Javi. Gracias, Javi. Rodrigo, somos todo oídos. Ya, bueno, yo reiterar algunas de las ideas que planteaba. Perdón, antes de continuar, quería darle un mensaje personal a Romina. Si tienes a Mari Paz Albornoz en tu equipo, ya está en muy buenas manos. Es una diseñadora de la cual estamos orgullosos en la escuela, así que no sé si estará presente ahora acá, pero me pareció muy, muy buena mención. Muchas gracias. Ahí está, ahí lo veo. Hola, Mari. Mira, una manera de responder sería, hoy día también existen las metodologías participativas y el diseño está súper abierto siempre a este tipo de ideas, de cómo incorporar a usuarias y usuarios potenciales, cómo también detectar e iluminar a lo mejor grupos que quedan fuera. No sé, si lo tomamos desde el punto de vista del marketing tradicional, segmentación, ya. Segmentación es como segmentar por tu capacidad de ingresos, si puedes pagar o no el producto, pero en este caso yo diría que el foco cambia a cómo también uno podría escuchar, incluir y colaborar. O sea, incluso hay metodologías de participación que son más osadas en el sentido que dicen cualquiera podría también diseñar con nosotros, o sea, así de abierto. Y eso yo pienso que sí, en un contexto como este, perfectamente podría ser posible. Habilitar tal vez alguna dinámica, o podría ser una serie de talleres, no sé, como que lo pienso de esa forma, para poder ir revisando cuáles podrían ser necesidades o participaciones que nos permitirían después sistematizar las comunicaciones dentro de la universidad. Esto también me gustaría contrastarlo. Voy a sonar un poco contradictorio, pero creo que en la universidad me pagan por ello, digamos, por decir una cosa y después contradecirse. Por problematizar. Yo creo que esto me gustaría contrastarlo también con... a veces hay que entender una organización compleja, para llamarlo de otra manera, a la universidad, también tiene requerimientos corporativos. O sea, creo que igual hay una presencia de marca, hay un reconocimiento que la marca tiene, hay probablemente instancias que pueden ser escuchadas, colaboradas, y hay otras que probablemente va a haber que aplicar
normativas nomás. O sea, yo ponía el ejemplo ahora entre los que pasé de haber diseñado las fuentes para el gobierno de Chile en algún momento, y eso es así, o sea, después verá la intendencia de no sé dónde o el ministerio de no sé cuánto que tendrá cierta libertad para poder hacerlo, pero de todas maneras la comunicación corporativa tiene a veces ciertos límites, y los va a seguir seguramente teniendo. Yo diría, el límite, aquí estoy aventurando ya una tesis, digamos, y es que probablemente uno de los límites está en la identidad, o sea, cómo se construye también la identidad de esta organización, y cómo a veces también dejarla abierta, dejarla libre, podría desvirtuar esa identidad, pues, podría terminar comunicando cualquier cosa. Entonces, eso me gustaría más bien comentarlo, más que resolverlo. Después, respecto a la pregunta de Valentina, y la de Javi también, que me gustaría incluirla ahí, creo que hoy día es bien interesante. Yo remataba mi presentación hoy día con hablar, más allá del diseño del afiche, o del banner, o del sitio web, es hablar de la experiencia de información, o sea, cuál va a ser finalmente la experiencia que nosotros queremos rediseñar. Si va a ser una experiencia cercana, lejana, vertical, horizontal, no sé, póngale usted el adjetivo que quieran, pero entenderlo sistemáticamente implica no solamente entender si le va a gustar el color azul o le va a gustar la letra más grande o más chica, digamos, para reducirlo abruptamente, sino que también qué otras instancias conforman esa experiencia. Por ejemplo, en qué momento accede a la información, cuánto tiempo, cuánta atención le está dedicando, que eso a veces es bien fundamental. De hecho, hoy día también, citando marketing nuevamente, la economía de la atención. Tienes solo 5 segundos para prestarle atención a esto y después voy a pasar a otra cosa, voy a cambiar de canal o voy a cambiarme de pestaña en la web. Entonces, pienso que eso también es súper importante, cómo al final nosotros entendemos la experiencia como algo que está ocurriendo en todos los momentos. Y, por supuesto, Javi, respecto a lo que tú decías, pensar en nuevas plataformas, por ejemplo, los chatbots, con todo lo cuestionable que pueden ser, por ejemplo, en la comunicación política, los chatbots como que se chacrearon muy rápidamente porque se usaron a veces como una nueva forma de spam, o una nueva forma de generar discursos de odio. En Twitter, por ejemplo. Pero pienso, yo también soy un fanático de los chatbots en el sentido de poder generar, ¿se acuerdan cuando hablaba de este proyecto FOME del formulario, que fue como mi primer encargo de diseñador? Pucha, a lo mejor hoy día los chatbots pueden ser una nueva instancia de generación de diálogo. Aunque a mí me pasa, por ejemplo, cuando uno habla con alguna empresa que tiene un chatbot instalado en WhatsApp, uno evidentemente que está chateando con un robot, entonces como que uno lo empieza a agarrar para el chuleteo también. Creo que ahí hay ciertos límites y ciertas cosas que seguramente van a poder ir mejorando, se van a poder ir probando. Gracias, Rodrigo. Tenemos a Vero Guarda que quería también hacerte alguna pregunta o alcance. Gracias, Rodrigo, por tu charla súper interesante. Te cuento, quería aportar un poco al comentario, a una de las respuestas que diste recién. Nosotros desde la Dirección de Comunicaciones y junto a la Dirección de Diseño Corporativo con la Sole, estamos trabajando en la identidad visual corporativa de nuestras redes sociales y trabajando, tratando de tomar todas estas cosas que tú dices, de ser lúdico, flexible, de entregar un mensaje claro, preciso, de mezclar imágenes con texto, de tener un sistema de comunicación interesante en las redes sociales de la universidad. Y te vamos a invitar a conocerlo en algún momento, y además aprovecho de pasar el dato aquí a los comunicadores y diseñadores que estamos muy prontos a poder entregarles también todo ese contenido que hemos estado trabajando con el Rafa, la Jipa, la Fernanda, en fin, todos los dos equipos para que la universidad tenga esta identidad y esta visualidad en sus redes, que nos ayude a vernos mejor. Así que no era una pregunta, pero es una invitación también a mirarnos en nuestras redes sociales que tanto bien y tanto dolor de cabeza nos dan a veces. Gracias, Vero. Gracias, Verónica, además por darte el tiempo de presenciar esta charla, así que gracias por el comentario. Y encantado, me sumo en cuanto ustedes lo quieran. Siempre hemos trabajado muy interesante con el equipo de Soledad, Magdalena del Río también, que tal vez está por ahí o estuvo en algún momento. Súper importante. Bueno, hoy día tenemos comunicadores, diseñadores, y parte importante también de la Vicerrectoría de Comunicaciones, Rodrigo,
Muy interesante todo lo que tú estás planteando para todos los que estamos frente a las comunicaciones diariamente, digamos. Y efectivamente, como decía Lavero, no quiero redundar, pero estamos en una búsqueda permanente en redes sociales, por ejemplo, de encontrar maneras con nuevos lenguajes, nueva institucionalidad más lúdica, con distintos públicos, encontrando la manera de llegar de manera flexible con los nuevos lenguajes también, ¿no? Así que ahí estamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Estamos un poquitito pasados ya de la hora, pero ha sido francamente un bálsamo, Rodrigo. No creo que sea la última vez que te pidamos este encuentro, porque Gracias. es muy nutritivo poder trabajar de la mano de personas que esto lo están sistematizando todos los días, ¿no? Así que estamos tremendamente agradecidas que a lo mejor Soledad va a querer hablar personalmente de tu presencia, de la disposición que tuviste con este encuentro y por supuesto vamos a seguir porque no es primera vez que le pedimos a la Escuela de Diseño que nos vayan dando luces en los diferentes ámbitos de dominio. Sole, te doy la palabra. Y yo en realidad quiero, no es políticamente correcto, esto es todo de corazón, Rodrigo. Quiero agradecerte no solamente tu presencia acá, sino tu compañía cada vez que hemos necesitado una opinión desinteresadamente. Tú siempre estás y lo profesional que eres en esos espacios a mí siempre me ha impactado. Entonces quiero decirte que admiro mucho tu trabajo, pero admiro mucho también esa entrega que tú tienes, porque genuinamente entregas información que a veces es solo tuya para que los demás hagan mejor su trabajo y eso realmente me emociona. Así que muchas gracias por todo lo que nos has entregado siempre y porque aprendemos mucho, mucho de ti. Muchas gracias, Soledad. De verdad me emociona a esta hora. Debe ser el hambre, el almuerzo ya también que hacen tú. Así que muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Rodrigo, querido, y a todos los presentes, todas las presentes, agradecerles un aplauso aquí. Te están mandando María Inés Vargas, otra de nuestras especialistas del área de diseño corporativo, y agradecerte realmente, Rodrigo, tal como dice la Sole, toda la generosidad con que asististe a este llamado, a esta búsqueda. Realmente no será la última vez que nos vamos a ver y el merecido almuerzo a todos y todas, que les vaya muy bien en esta tarde de viernes y de fin de semana. Un abrazo, Encantado. Rodrigo, y muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.